Bien, entonces, como le decía, en molaridad ya habíamos revisado ese ejercicio. Ahí en la guía me va a quedar otros ejercicios para que ustedes puedan repasar que están bastante sencillitos, pero con la idea de ir avanzando también en el tema, veamos otra unidad de concentración importante que es la normalidad. La normalidad, a diferencia de la molaridad, se expresa como el número de equivalentes gramos por cada litro de solución, ¿ya? Y una manera práctica, siempre recomendable, chicos, es que ustedes trabajen la normalidad como el producto de la molaridad por teta. Es lo más conveniente, muchachos, porque trabajar con equivalentes gramos puede complicarse en algún momento porque tú necesitas conocer, por sobre todo, ¿ya? ¿Cuál es el parámetro de carga que está asociado a cada compuesto químico para cada reacción química en particular? No es algo que sea tan sencillo. A nivel academia, esto se le baja la intensidad muchísimo, pero si ya no tienes otra alternativa, debes tener en cuenta, ¿ya? Que, por ejemplo, para un elemento químico, su parámetro de carga es su estado de oxidación, su carga, ¿ya? Para un ácido, el número de hidrógenos ionizables. Y mientras a ti no te diga lo contrario, es el número de hidrógenos que tú ves acá, ¿ya? Para un hidróxido, el número de grupos OH ionizables, que del mismo modo, mientras a ti no te digan lo contrario, es el número de grupos OH que tú ves en la fórmula. Entonces, si tú quieres hallar la masa equivalente, no vas a hacer otra cosa que dividir el peso fórmula entre el parámetro de carga teta, y se acabó. Tienes la masa equivalente, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a cómo calculas tú el parámetro de carga. Eso era para un ácido, para una base. Ya cuando tienes estos casos más particulares, como por ejemplo un óxido, que tiene que ser un óxido metálico, muy importante, ¿no? Un óxido iónico, un óxido metálico, teta lo puedes calcular como el doble del número de átomos de oxígeno. Por ejemplo, si acá hay un átomo de oxígeno, teta vale 2. Un átomo de oxígeno, teta vale 2. 3 átomos de oxígeno, teta vale 6. O la carga total del catión, más 2, 2 por 1 más 2 y 2 por 3 más 6, ¿ya? Y para una sal, la carga neta del catión, ¿ya? En el caso de que tú tengas una reacción redox, va a ser el número de electrones transferidos por unidad de oxidante o por unidad de reductor. En otras palabras, dime, rapidito, ¿con qué estado de oxidación está trabajando aquí el nitrógeno? Te creo. 5. Con número de oxidación 5, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿cuál es el número de oxidación del nitrógeno? Más 2. Más 2. Entonces, de 5 a 2, ¿cuántos electrones transferidos hubieron? 3. 3. Entonces, teta viene a ser el número de electrones transferidos por cada unidad. Teta es igual a 3. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la masa equivalente para él en esta reacción, será su peso fórmula, quiere decir 63, entre el número de electrones transferidos, que es 3, entonces vale 21. Directo, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo calculas tú el valor de teta y la masa equivalente. Pero la normalidad es el producto de molaridad por teta. Eso es algo que debe ser ya característico. Te dice, determina la masa de ácido sulfúrico puro contenido en 300 mililitros de una disolución 0,2 normal de dicho ácido. ¿Ya? Hacemos, como siempre hacemos, nuestro borrador. Tengo la normalidad, tengo el volumen. ¿Qué me piden? La masa. Entonces, chicos, lo que ustedes dicen es esto. La normalidad es igual a la molaridad por teta. ¿Qué dato tengo? Tengo la normalidad. Pregunta, ¿tienes el valor de teta, sí o no? ¿Cuánto vale teta? Ayúdame. 2. 2. Teta vale 2. Lo estamos haciendo mentalmente, ¿ah? Ahora, si teta vale 2, significa que si tengo este dato y este dato, también tengo la molaridad. Y hace un momento dijimos, el número de moles es igual a la molaridad por el volumen, pero también es igual a la masa sobre el peso fórmula. Y esto es lo que te están pidiendo, la masa. ¿La molaridad la tienes? Sí, la vas a recuperar de acá. ¿El volumen lo tienes? Sí, vale 300 mililitros, lo tienes. Y el ácido sulfúrico, te dije en algún momento que es una de las sustancias que tú ya no tienes por qué calcular el peso fórmula. ¿Cuál es el peso fórmula del ácido sulfúrico, chicos? 100. ¿Cuánto? 98. 98, ¿no? 98, perdón. Para el ácido sulfúrico H2SO4 debe ser regla, tú te lo sabes de memoria, 98.
Para el hidróxido de sodio, ¿cuánto vale el peso fórmula? ¿Cuánto vale? 40. 40. Para el carbonato de calcio, ¿cuánto vale el peso fórmula? 100. 100. 100. Sí, perfecto. Para el clorato de potasio, el peso fórmula. 122,5, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos compuestos que siempre vienen en admisión, así que no vale la pena que tú estés perdiendo tiempo en calcularlos. Entonces, nosotros aquí hicimos el cálculo numérico mentalmente. ¿Podemos hacer el cálculo también mentalmente? ¿Sacar un numerito mentalmente? Por ejemplo, yo ya sé que esto vale 0,2 y yo ya sé que esto vale 2. Por lo tanto, la molaridad, ¿cuánto vale, chicos? 0,1, ¿cierto? La molaridad vale 0,1, el volumen vale 0,3. 0,1 por 0,3 me da 0,03, ¿cierto? Y el peso fórmula, ¿cuánto vale? 98. 98 por 0,03, ¿cuánto te da? 98 por 0,03. 294. 2,94. Alternativa, la letra C, y a cobrar tus puntazos. Debería ser eso, ¿ya? Entonces, operas matemáticamente y te debe dar 2,94. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Una disolución concentrada de hidróxido de calcio al 64,75% en masa posee una densidad de 1,04 gramos por mililitro. Determine la normalidad de dicha solución. Entonces, pregúntate. Muy bien, Sebastián. Perfecto, 2,94. Si tú tienes, por ejemplo, estos datos, ¿qué tienes como dato? Tienes el porcentaje en masa del soluto y tienes la densidad de la solución. Chicos, ¿esto yo lo puedo relacionar con alguna fórmula, sí o no? Sí, ¿verdad? Con Sí. la molaridad. Perfecto. Tú sabes que la molaridad es ¿qué cosa? La molaridad es 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en masa del soluto entre el peso fórmula del soluto. No voy a resolver absolutamente nada. Yo quiero mostrarte cuál es... Uy, qué feo. Uy, qué horrible. Ya. Eso es una recta, ¿ya? Entonces, tienes la densidad de la solución. Tienes el porcentaje en masa. El peso fórmula de este señor, ¿lo puedes calcular, sí o no? Sí lo puedes calcular, ¿ya? Entonces, hasta cierto punto tú ya tienes la molaridad, pero a ti no te piden la molaridad, a ti te piden la normalidad. Y para que molaridad la transformes en normalidad, ¿qué debes hacer? Multiplicar la molaridad ¿por qué? Teta. ¿Por Teta. qué? ¿Y cuánto vale teta para este señor? 2. 2. 2 y se acabó. Entonces, vamos a hacerlo mentalmente incluso, ¿ya? Ayúdame. 10 multiplicado por la densidad que vale 1,04. O sea, hasta ahí tienes 10,4. Multiplicado por el porcentaje en peso, que es 64,75. Agrega el valor, ¿ya? Tú estás calculando, estás con tu calculadora en la mano, ¿eh? Por 64,75. Y dividido entre el peso fórmula de este señor, que es ¿cuánto? Tú ya lo calculaste, ¿vale? 74, ¿verdad? 16 más 1, 17. Por 2, 34. Y 34 más 40, 74. Se acabó. Ya tienes la molaridad. ¿Cuánto te sale la molaridad? La molaridad 9,1 y la normalidad 18,2. 18,2. Se acabó. Cerrada. La letra E. Esa sería tu respuesta. Por lo tanto, debería salirte eso de ahí. Déjame borrar este desastre que está acá. Entonces, opera matemáticamente y te debe salir 18,2 equivalente gramos por litro. Profe, y si yo no me sé la fórmula, ya, bueno, vamos a suponer que tú no te sabes la fórmula, ¿ya? Si no te sabes la fórmula, tú lo que puedes hacer es lo siguiente. Te dije desde iniciado unidades de concentración. Toda unidad de concentración es una propiedad ¿de qué tipo? ¿Intensiva o extensiva? Intensiva. Intensiva. Por lo tanto, tú puedes tomar el valor o la cantidad que tú quieras. Eso no va a cambiar. Presta atención, mira. Tú puedes tomar la cantidad que tú quieras. Entonces, si yo no puedo recordar la fórmula, porque no me gusta recordar fórmulas y haces bien en no recordar fórmulas, dedúcelo. Mira, tomas 1 litro de solución. Mira, toma 1 litro de solución. 1 litro de solución en mililitros, ¿cuánto es? Necesito que me hables, ¿sabes? No me hablas, yo me quedo callado y paso. ¿Cuántos 1000 mililitros? mililitros. 1000 mililitros. Si 1000 mililitros yo lo multiplico por la densidad por volumen, ¿qué te da? La masa. La masa. Entonces lo que vas a hacer, ¿ya? Y sígueme tú, vas a multiplicar 1000 por 1,094. ¿Y qué es lo que estás teniendo? 1094 gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
¿No sería 1,04? ¿Sería 1040? Ajá. Sería 1.04 multiplicado por 1000, ¿ya? Me va a dar 1040, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. 1040 gramos. Y esos 1040 gramos es la masa total de la solución. Pero de esa masa total de la solución, el hidróxido de calcio, ¿cuánto te representa? El 64,75%, ¿no? Entonces, lo que ha salido en tu calculadora, multiplícalo por .6475. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto te da? 673.4. 673,4. ¿Qué acabas de calcular? La masa del soluto, ¿cierto? Y si a la masa del soluto tú lo divides entre su peso fórmula, que vale 74, divide lo que te ha salido entre 74, ¿cuánto te da? 9,1. 9,1. Tienes las moles del soluto. Pero como tomaste de referencia 1 litro de solución, el número de moles entre volumen, o sea, 9,1 entre 1, te da la molaridad. ¿Cuánto es la molaridad? 9,1. Pero si tú quieres la normalidad, lo multiplicas por teta, que vale 2, y te da ¿cuánto? 18,2. Obtienes la misma respuesta, ¿ya? Sin necesidad de aprender ninguna fórmula. Eso ya depende mucho de ti. Pero yo te decía, al inicio, si tú no manejas molaridad, unidades de concentración, trata de hacerlo de esta forma, hasta que lo domines, y una vez que lo dominas, ya dices, ya, está de más esto, ya, me voy con fórmula, y te sale mucho más rápido, ¿ya? Ah, bueno, sí, definitivamente. Depende mucho de lo que tú consideres, ¿no? Lo que ocurre, estimado Guillermo, es que esto es válido cuando tú solamente tienes que hacer un cálculo, pero no me van a dejar mentir quienes ya tienen un poco de experiencia en resolver estos ejercicios, que a veces vienen muchas formas para que tú trabajes con diferentes porcentajes, con diferentes densidades, y ahí se te complica la vida hacerlo por este método. Siempre es bueno conocer ambos, ¿ya? Bueno, el último término, la molalidad. Molalidad, mucho cuidado. Molalidad no es común que venga en exámenes de admisión, pero forma parte del SILO, así que hay que reconocerlo. La molalidad te habla del número de moles del soluto entre la masa del solvente expresado en kilogramos, y se utiliza más para aspectos teóricos, ¿ya? Si tú revisas las guías de CEPREUNI, ¿ya? Se toma mucho en cuenta a la molalidad, pero para aspectos teóricos. ¿Por qué, profe? Porque la molalidad, por ejemplo, te habla del número de moles del soluto, mucho cuidado, entre la masa del solvente expresada en kilogramos. Chicos, en la molaridad, ¿cuál es el denominador? En la molaridad, ¿cuál es el El denominador? volumen ¿El volumen de quién? de la solución. De la solución. En la normalidad, ¿cuál es el denominador? También, el volumen expresado en litros. ¿Sí? No te rayes. Es el volumen expresado en litros. Sin embargo, en la molaridad, ¿cuál es el denominador? El peso del solvente. La masa del solvente expresada en kilogramos. Entonces significa, mira, significa que la molaridad y la normalidad ambas dependen del volumen. Y el volumen depende de la temperatura. Porque si tú cambias la temperatura, un cuerpo va a cambiar su volumen por el efecto de la dilatación. Por lo tanto, la molaridad y la normalidad no son unidades que podamos decir permanecen constantes a cualquier temperatura. Son unidades que van a ser dependientes de la temperatura. Por esa razón, si yo quiero tener un valor relativamente constante de la concentración, podría utilizar la molalidad, porque el número de moles está relacionado con la masa, y la masa del solvente también es masa, y las masas no dependen de la temperatura. Por lo tanto, la molalidad sería una unidad mucho más estable con respecto a la temperatura. Profe, ¿por qué se rayan tanto? ¿Por qué entonces de una sola vez no todo es masa? Muy fácil, porque en el laboratorio es mucho más fácil medir un volumen que medir una masa. Para una masa necesitas una balanza, y no cualquier balanza, sino tiene que ser una balanza analítica. No es tan fácil medir una masa en el laboratorio. Por esa razón, si es que tú
vas a tener dependencia muy crítica de la temperatura, no te queda de otra que utilizar la molaridad. Pero si no tienes una dependencia crítica de la temperatura, puedes utilizar cualquier instrumento que te mida volúmenes y tienes molaridad y normalidad sin ningún problema. Eso tenlo en cuenta y revisa los seminarios de CEPREUNI porque hay muchas preguntas relacionadas con molaridad, normalidad y molaridad, sobre todo basadas con el efecto de la temperatura. Me dicen acá, mira, respecto a una solución acuosa cuya concentración es 11,1% en masa, ¿ya? Mira, incluso te dan el peso fórmula de 111, indique la concentración verdadera o falsa. Primero se trata de una solución binaria. Profe, ¿qué es una solución binaria? Dos componentes. ¿Es una solución binaria, sí o no? Habla. Sí. Es verdad. Sí, claro, El tiene agua y ácido de calcio y tiene el agua, es binario, ¿cierto? Su concentración molar es 1,125. Dejemos eso para el final. Es una solución electrolítica, por lo que conduce la corriente eléctrica. O sea, te están afirmando que es una solución electrolítica, por lo que conduce la corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Si me afirman que es una solución electrolítica, conduce la Claro. corriente eléctrica. Y lo puedo verificar porque el calcio típicamente es un compuesto iónico, y los compuestos iónicos disueltos en agua conducen a electricidad, cerrado. Entonces, 1 y 3 es verdadero, ¿ya? Pero no es marcar por marcar, ¿no? Porque mira que Uni te ha puesto falso aquí y te ha puesto verdadero por acá. Entonces, analicemos con la concentración molar, la molaridad. Ya, entonces chicos, ¿qué hacemos? Mentalmente, ¿eh? ¿Qué es la molaridad? ¿Una unidad o una propiedad extensiva o intensiva? Te creo. Intensiva. Intensiva. Y como intensiva tú puedes tomar lo que a ti te dé la gana. ¿Ya? Lo que a ti te dé la gana. ¿Qué te gustaría tomar como masa? Te creo. 1 kilogramo ¿1 kilogramo de qué? ¿De soluto, de solvente, de solución? de solvente. En realidad es lo que tú quieras, ¿ah? Ah, bueno, no sé. Ya lo que tú quieras. Porque si tú tomas 1 kilogramo de solvente, esto ya lo tienes resuelto. ¿Sí? Ya lo tienes resuelto. Lo que tendrías que ver que ese kilogramo de solvente te representa el 11,1%. Entonces, le hacemos caso a Guillermo, ¿ya? Le hacemos caso a Guillermo y lo hacemos de esa manera, ¿ya? Mira, si tomamos 1 kilogramo de solvente, que Guillermo nos ha dicho eso, si nos metemos en problema, le hacemos bullying a Guillermo, ¿ya? Bro, Ya, siente que aprendo bien esto. mira, Guillermo nos ha dicho, tomemos 1 kilogramo de solvente, ¿ya? Y estos 1000 gramos de solvente me están representando al 11,1%. Por lo tanto, el soluto tiene que ser la diferencia porcentual, ¿cierto? ¿Cuánta es la diferencia porcentual? ¿88,9% puede ser? Ayúdame, me puedo estar equivocando. ¿Está bien? Está bien. Ya, entonces, si 1000 es 11,1, 88,9, ¿cuánto viene a ser en masa de soluto? Opera, ¿cuánto te da? Oye, opera, la operación yo no la voy a hacer, ¿ah? Y si la hago no te voy a dar el valor. ¿Cuánto te salió? 8009. Excelente, muy bien. La masa del soluto te salió 8009, ¿no? 8009,00, ¿no? 00, algo así, ¿ya? Ahora, pero tú tienes la masa del soluto, y a la masa del soluto la tienes que dividir entre el peso fórmula del soluto para obtener el número de moles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el número de moles vendría a ser dividir eso entre 111, que te lo dan de dato. ¿Y te da cuánto? 72,15. Ah, pero acá hay un punto, ¿no? Porque esto está en gramos. 1000 gramos, ya, listo. Entonces, esto vendría a ser el número de moles del soluto, ¿ya? Y si es así, luego el número de moles del soluto lo vas a dividir entre la masa del solvente, que ¿cuánto escogieron que valía? 1 kilogramo, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, si vale 1 kilogramo... Ah, chicos, acá hay un horror. ¿Cuál es el horror que he cometido?
¿Cuál es el error que he cometido? Estamos tomando, o lo que nos dijo Guillermo es 1000 gramos de solvente, ¿cierto? Sí. Ya, 1000 gramos de solvente. Y el soluto yo no conozco su masa, pero el soluto en porcentaje, ¿cuánto me representa? 11,1%. Y el solvente vendría a ser el 88,9%. Era al revés. Entonces, de aquí puedo hallar la masa del soluto. Ayúdeme. ¿Cuánto vale la masa del soluto? Ahora sí. ¿Cuánto te sale? 124.86. Excelente. 124,86 gramos de soluto. Y lo tengo que dividir entre el peso fórmula. ¿Y el peso fórmula cuánto vale? 111. Entonces, eso divídelo entre 111. ¿Cuánto te da? 1,124. 1,1248, que en principio es 1,125 mol. Y si yo quiero la molalidad es el número de moles del soluto entre la masa del solvente en kilogramos. Pero Guillermo ya nos dijo, yo quiero que sea 1 kilogramo de solvente. Entonces, si quiero 1 kilogramo de solvente, significa que esto va a ser 1,125 dividido entre 1 kilogramo. Por lo tanto, tu molalidad te sale 1,125. Esa es una de las formas de hacerlo. La otra forma de que pudiste haberlo hecho, es decir, yo tomo 1 kilogramo de solución, ¿ya? Si tomo 1 kilogramo de solución, el 11,1% viene a ser soluto y el resto viene a ser solvente. O sea, 111 gramos correspondería a soluto y la diferencia, 889, correspondería al solvente. Chicos, 111 entre 111 me da ¿cuánto? Una mol. Y si yo quiero la molalidad, sería el número de moles, una mol, dividido entre la masa del solvente en kilogramos, o sea, 0,889. Divide 1 entre 0,889. ¿Cuánto te da? Igual, 1,125. Entonces, esto te demuestra que las unidades de concentración son propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad que tú estás considerando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te sale aquí? Que todos son verdaderos, ¿cierto? Eso es lo que sale. Todos son verdaderos. Alternativa sería la letra C, tu respuesta. Hasta acá, chicos. ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Nada? Ya. Te dicen, respecto a los sistemas dispersos, indique las proposiciones correctas. ¿Ya? Primero, los diámetros de las partículas en los diferentes sistemas dispersos presentan el siguiente orden. El de una solución menor que un coloide, menor que una suspensión. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Verdadero. 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 La denominada leche de magnesia tiene partículas con diámetros superiores a 1000 nanómetros. Diámetros superiores a 1000 nanómetros. Mayor de 1000 nanómetros corresponde a una suspensión. Entonces significaría que la leche de magnesia es una suspensión. Chicos, ¿la leche de magnesia es una suspensión? ¿Sí o no? Eso te lo debes saber. ¿Alguna vez han consumido leche de magnesia? ¿O han tenido entre sus manos la leche de magnesia? Un medicamento, ¿no? Si no sé mal. Azul, ¿ya? Y antes de consumirlo, como un laxante, tienes que agitarlo. Y es más, si es que tú quieres tener una idea mejor de la leche de magnesia, a ver, voy a ponerlo por acá, ¿ya? Para que se te quede siempre en la cabeza, ¿ya? Ojalá que esto sea... Acá. Quiero que vean esto. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Esta botellita, ¿ya? La palabra clave acá es esto. ¿Qué dice aquí? ¿Se puede leer o no se puede leer? Suspensión. Creo que dice, ¿no? Suspensión.
Claro, la leche de magnesia es una suspensión. Entonces, tengan en cuenta eso, porque incluso la misma leche de magnesia ya me está diciendo de antemano que es una suspensión. O sea, significa que las partículas van a quedar depositadas en el fondo del recipiente y por eso es necesario siempre agitarlo antes de consumirlo. Entonces, esto de acá sería verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Los coloides, soluciones y suspensiones atraviesan con facilidad los filtros. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien, excelente. ¿Quién no atraviesa los filtros? ¿Quién no atraviesa los filtros? Soluciones. Las soluciones sí atraviesan los filtros. No, los coloides. Los coloides. Los coloides también Sí. atraviesan los filtros. O sea, como atravesar. Lo que no atraviesa los filtros son las suspensiones. Justamente un coloide o una dispersión coloidal yo no la puedo separar por filtración. Acuérdate que los métodos para separar las dispersiones coloidales eran, por ejemplo, la coagulación, la electroforesis, la diálisis, ¿no? O la ultracentrifugación, que son métodos muy particulares para la separación de las dispersiones coloidales. Entonces, en este caso, lo correcto sería 1 y 2 solamente, ¿no? Entonces, alternativa, tu respuesta debería ser la letra D, debería ser tu respuesta. Alternativa, letra D. ¿Ya? Continuemos. Te dice, ¿qué característica no corresponde a las suspensiones? Las partículas de una suspensión tienden a sedimentar por efecto de la gravedad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Suspensión sedimenta por efecto de la gravedad. Las suspensiones son sistemas homogéneos. Falso. Falso. Excelente. Todas las suspensiones tienen partículas que se pueden observar a simple vista. No necesariamente. No necesariamente. Hay suspensiones en las que no se puede observar a simple vista las partículas. Más bien tú vas a observarlas cuando ocurre el proceso de sedimentación. Entonces, para este caso vas a marcar verdadero, ¿qué te piden? A las incorrectas, 2 y 3. Alternativa, la letra D. ¿Ya? Con respecto a las propiedades de los coloides o dispersiones coloidales. Primero, el efecto Tyndall es el efecto de dispersión de la luz a través de un coloide. El movimiento browniano es un movimiento continuo y aleatorio de las partículas coloidales. Y la gelatina no presenta el efecto Tyndall. A ver, primero, ¿verdadero o falso? El efecto Tyndall. Verdadero. Verdadero. Lo primero es correcto. El movimiento browniano es un movimiento continuo y aleatorio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Choca, ¿no? Verdadero, claro. Eso es lo que le da estabilidad a las soluciones, o perdón, a los sistemas dispersos, ¿ya? Y lo último, la gelatina no presenta el efecto Tyndall. ¿Verdadero o falso? Falso, la gelatina es un coloide. Claro, si la gelatina es un coloide, debería tener el efecto Tyndall. Entonces sería verdadero, verdadero, falso. La proposición es falsa, las incorrectas, las malas, solo 3. Alternativa, letra C. Determine si cada una de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Primero, los aerosoles son dispersiones coloidales de líquido en gas. Los aerosoles, líquido en gas. ¿Verdadero? Sí, Líquido en verdadero. gas. Sí. Líquido. Sí. Es más, si es que no te acuerdas, acá está, pues, ¿no? Líquido en gas. Líquido en gas es un aerosol. La forma más práctica de recordarlo es tu desodorante. Yo no sé, yo creo que todos utilizamos desodorante en spray, ¿no? ¿O no? ¿Sí? La mayoría. Esperemos que todos en el grupo utilicemos desodorante en spray. Si utilizas el desodorante en spray, es una buena forma de que tú puedas visualizar un aerosol. Porque es el líquido que tiene que salir del interior del envase y sale en propulsión por el gas. Entonces tú vas a tener partículas de líquido dispersas en el gas. Ese es un aerosol. Pero si fueran partículas de sólido dispersas en el gas, sería aerosol sólido. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de aerosol líquido sería, por ejemplo, la neblina, que son partículas de líquido que están dispersas en el aire. Y otro ejemplo de aerosol sólido sería, por ejemplo, el humo, que son partículas de sólido, ¿ya? Que están dispersas también en el aire. Entonces, para este caso, lo primero es correcto. Los coloides se diferencian de las soluciones por el efecto Tyndall. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Las partículas coloidales tienen el tamaño suficientemente grande para provocar el efecto de dispersión de la luz.
Las soluciones no. Las soluciones atraviesa la luz sin provocar el efecto de dispersión. Entonces, eso también es verdadero. La fase dispersa y dispersante de un coloide se pueden separar por diálisis. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, ¿sí? No para todos tú puedes separarlo por diálisis, pero sí hay dispersiones coloidales en donde tú puedes separar por diálisis. La diálisis que utiliza membranas semipermeables. Profe, ¿y eso en cristiano qué cosa es? Una membrana semipermeable es una membrana que tiene afinidad, ya sea con la fase dispersa o con la fase dispersante, y provoca este movimiento. Típicamente en la diálisis lo que va a ocurrir es que la fase dispersante es la que atraviesa, ¿no? Y de tal manera que hay una separación de la fase dispersa y la fase dispersante. Este caso se utiliza, por ejemplo, en la hemodiálisis, que es el efecto de, hasta cierto punto, lavar la sangre cuando existe un mal funcionamiento de los riñones. Entonces, todos son verdaderos. Alternativa, la letra A. Siguiente. Respecto a las soluciones, propiedades. Son estables en el tiempo, es decir, mientras el solvente no se evapore, el soluto no precipita. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Chicos, las soluciones son estables en el tiempo. Verdadero. Verdadero, claro, las soluciones son Sí, estables en el se tiempo. vuelve saturado, ¿no? O creo que era así. ¿Cómo, perdón? Al momento de evaporarse el solvente se vuelve saturado por el soluto. ¿O cómo era? Sí, podría darse el caso, pero no es común. El proceso de saturación, ¿ya? Ya sé por dónde va tu pregunta. Sí, o sea, sí, ya entiendo por dónde va. Si es que tú tienes una solución que posiblemente no está saturada, creo entender lo que quieres saber. Sí. Si una solución no está saturada y tú provocas una evaporación del solvente, entonces va a llegar un momento en que tú vas a tener una concentración del soluto, porque el soluto no se va, disuelta en el solvente, que va a generar una solución saturada. Y Ajá, exacto. que sea una solución sobresaturada, bajo el efecto que vimos al inicio de que con un cristal semilla se elimina, no necesariamente se va a dar por ese efecto. Es mucho más complejo porque tú tienes que ir agregando soluto más bien y ir agitando lentamente para generar ese equilibrio metastable. Y una vez que se genera el equilibrio metastable, agregas un cristal semilla, cristaliza todo el exceso de soluto y lo que te queda por encima es una solución saturada. Ese es otro método de generar una solución saturada. En una solución, ¿los componentes se pueden separar por diálisis? ¿Sí o no? ¿Dónde hay separación por diálisis? No creo, falso. Eso ocurre en los coloides. Pasaría. Falso. Ajá. El soluto se puede distinguir del solvente por el efecto Tyndall. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No ¿En las creo. soluciones? No creo, falso. No, en las No, soluciones. el efecto Tyndall es en coloides. Ajá. Para los coloides, excelente. Ahí sí El se efecto Tyndall es distinguirían para las diferenciar los partículas. coloides. Es más, tú tienes, por ejemplo, acá el efecto Tyndall. Esta es una solución y esta es una dispersión coloidal. Date cuenta que la luz atraviesa y tú puedes visualizarla a través de la dispersión coloidal, pero no a través de la solución. ¿Por qué? Porque el tamaño de partícula lo permite. Acá no, la partícula está a nivel iónico, a nivel atómico o a nivel molecular. Por lo tanto, esto de acá no es correcto. Sus componentes se pueden separar por métodos físicos, tales como la destilación, la evaporación, etc. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro, en una Son solución mezclas homogéneas. ocurre eso, ¿no? Destilación, evaporación, cristalización, incluso pueden ser métodos de separación de una solución. Cristalización, profe, es con el cristal semilla. No, ¿No? no. Cristalización es cuando tú empiezas a disminuir la temperatura, ¿ya? ¿Eh? Podrías hacerlo de dos formas. Si evaporas el soluto, evaporas el solvente, te va a quedar el cristal del soluto, ¿ya?
pero no siempre puedes hacer eso porque a veces el soluto es sensible a la temperatura, a altas temperaturas. Entonces puedes hacer lo contrario. Lo que puedes hacer como contrario es disminuir la temperatura y hacer una cristalización fraccionada. Entonces, cuando tú disminuyes la temperatura, el soluto pierde solubilidad y al perder solubilidad cristaliza. Entonces te va a quedar por encima el solvente, ¿no? Entonces tiene dos formas. Por ejemplo, si yo tengo agua salada, a mí no me importa disolver el agua porque sé que la sal no va a ser sensible al efecto de la temperatura. Pero si quiero hacer algo similar con, por ejemplo, el azúcar, la sacarosa no, porque el efecto de la temperatura va a terminar degradando el azúcar. ¿Ya? Entonces ahí lo que puedo hacer de repente es una cristalización fraccionada disminuyendo la temperatura en vez de aumentar. Pero es un proceso más de laboratorio, ¿ya? Eso ya dentro de la universidad. Entonces, para este caso espero haber resuelto tu duda, Guillermo. Sí, sí. Entonces, alternativa a la letra C. Notaría los dos, el soluto y el solvente al momento de disminuir la temperatura por la cristalización de uno, ¿no? Así es, según lo entendí. ¿Cómo? Perdón. O sea, al momento de disminuir la temperatura entre el soluto y el solvente, uno va a cristalizar y se notaría el otro. Por tanto, estarían separados. Claro. Típicamente el soluto es el que va a terminar cristalizando, típicamente, y se va al fondo del recipiente, ¿no? Él pasa, por ejemplo, cuando tú haces un adoquín, ¿no? Por ejemplo, no sé si te ha pasado que tú te preparas tu chicha morada en verano, ¿no? Y siempre te dicen, no la metas al freezer porque pierde dulce. Y cuando tú te das cuenta, todo el dulce está en realidad al fondo del recipiente. Y no es que pierda dulce, sino que al disminuir la temperatura, el azúcar se ha ido al fondo y en la parte del líquido ha ido arriba. Entonces, obviamente, si toda la concentración del azúcar está hacia abajo, la parte de abajo va a ser la más dulce y la parte de arriba la menos dulce. No es que pierde dulce, no es que le entra más agua, no, sino que es el efecto de la solubilidad el que genera esa sensación de tener menos dulzor, ¿ya? Y lo contrario es cuando tú, por ejemplo, haces tu limonada caliente. Cuando haces tú tu limonada caliente, típicamente abuelito, abuelita, eso lo hacen para protegerte la garganta, le agregan un montón de azúcar. Entonces tú sientes recontra empalagoso esta limonada caliente. ¿Y por qué sientes empalagoso? Porque al aumentar la temperatura estás incrementando la solubilidad del azúcar en el agua. Y ese incremento de la solubilidad del azúcar en el agua hace que tú tengas esa sensación de que tiene demasiada azúcar en líquido. Y es porque incrementaste su solubilidad. ¿Ya? Acá te dice, marca la relación incorrecta acerca de la clasificación de la solución. Solución iónica, molecular, solución sólida, solución molecular y ácido clorhídrico y ácido sulfúrico disueltos en agua es una solución ternaria. Se nos va el tiempo, así que te voy a dar la respuesta. La respuesta es que acá te dicen que esta es una solución molecular, no es una solución molecular, es una solución iónica. ¿Por qué razón? Porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y al ser un ácido fuerte, este ácido fuerte se separa en iones. Por lo tanto, la solución es una solución iónica y no una solución molecular. Solución molecular sería, por ejemplo, el alcohol en agua o el azúcar en agua, ¿ya?